mediática que tuvo en Internet la conflictividad de la minería, diversos sindicatos independientes de Europa y del mundo quisieron saber el pensar de un sindicato aquí en Asturias fuera de las dos centrales sindicales burocráticas, comisiones y UGT, qué visión teníamos nosotros del conflicto, hacia dónde iba este conflicto y que si iba a tener, si eso iba a servir de revulsivo para buscar una salida a nivel internacional, puesto que la mayoría de estos sindicatos ven una globalización de los conflictos, ven un enemigo común, que y el capital fuera borda de convenios o de no sé qué, vese de otra manera. Entonces fuimos invitados en el Estado español, fuimos invitados a Madrid, estamos siendo invitados al País Vasco, fuimos invitados a Inglaterra, fuimos invitados a Nicaragua, y yo en concreto pues fui invitado por un sindicato, CSP con Lutas, Central Sindical Popular, que es una escisión del CUT, que es el partido, o sea, es el sindicato arrimado al partido gubernamental, el PT. La invitación de CSP con Lutas conllevó consigo el recorrer muchas zonas de Brasil, las 4 más importantes: Brasilia, Minas Gerais, Sao Paulo y Río de Janeiro. En todos estos sitios nosotros fuimos explicando qué se estaba dando dentro del conflicto de la minería, cómo los sindicatos estos burocráticos partieron de una huelga por arriba, con un empuje descomunal como siempre, para que a los trabajadores no se ellos fueran de las manos y en poco tiempo volverlos al redil. Y nosotros teníamos otro pensamiento, partiendo de la base de que en la minería, con el gobierno socialista, en el 82 contábamos con más de 20.000 obreros, y a día de hoy contamos en la minería privada, en la minería pública, perdón, con 1.800, y en la minería privada, siempre hablando de Asturias, habrá sobre 2.000 trabajadores. Hay que también contar que estos sobre 4.000 mineros suele salir consigo otros 3 puestos indirectos. Y fuimos explicando de que realmente esta lucha era muy importante, tenía que haber hechose un calendario de movilizaciones, un calendario real donde se planteara una lucha real, puesto que nosotros vemos como base esencial la nacionalización del carbón, ante la maniobra de estos sindicatos, que periodos de negociación para ir chupando, como hasta ahora, subvenciones, lo que aquí llamamos fondos mineros, que en un principio eran para la creación de puestos de trabajo alternativos a la minería. Todo eso fue agua de borrajes. El dinero a donde llegó las empresas, la que más duró fue 2 años, todo se fue al garete, y dentro de Asturias lo que hay les cuenques, con la pérdida de la minería, por no tener ese tejido industrial alternativo, pues queden con el cielo y la tierra como un tejido industrial. Creemos que también hay que mirarlo bajo la óptica de que ahora mismo, sin querer agarrarnos a un clavo ardiendo, el carbón como materia prima es autóctono, y mientras no se encuentren energías alternativas que sean más limpias y más baratas,
a pesar de que el carbón ya es subvencionado, creemos en la nacionalización y que debe de tirarse para no ser dependientes de países, de otros países, con el gas, con el petróleo, que bueno, no va muchos años, vimos la conflictividad para los países árabes y demás, y vemos que si de la noche a la mañana cortan el grifo, España, o sea, el Estado español y Asturias quedamos sin nada de nada. Entonces, para nosotros es importantísimo esta lucha. Pero a su vez, con estos gobiernos que, empezando por el PSOE, compró la guillotina y el PP ya está cortándoles cabezas, pues vemos que están desestructurando todo un entramado principalmente público, y entonces veíamos que el enemigo y el representante del capital, y el gobierno que ya es representante de un capital que tiene como fin, ya no solo en España, sino en Europa, y ponernos como en el resto de Latinoamérica. O sea, todas las conquistas sociales que en Europa se consiguieron a través de sudor, lágrimas, cárcel y muertes, pues todo este entramado donde los trabajadores más o menos pues tenían sus contratos fijos, su salario más o menos aceptable y unas condiciones laborales donde tener representatividad. Esto lo quieren convertir en un latifundio donde el trabajador ya no cuente ni como persona, sea un número a coger cuando ellos quieran, sin ningún tipo de miramiento hacia la persona. La visión que tiene esta gente, que como dije ayer, un sindicalismo alternativo a un sindicalismo oficial como el que ejercen aquí los dos sindicatos que antes dije, pues como la prensa está en manos de quien está al servicio de quien está, realmente, pues bueno, ellos la mayor parte de la información llega a través de eso, a través de internet, de amigos en el Facebook o correos a través de SMS o por los vídeos de YouTube. Entonces, bueno, desgraciadamente yo os decía que internet es un arma de doble filo que, bueno, puede ser aprovechable por nosotros y a la misma vez a veces se vuelven contra nosotros porque saben todo lo que hacemos, dónde estamos y a qué hora comemos. Pero vamos a la visión que ellos tenían, que estaban pues eufóricos, no se lo creían, esa forma de lucha con la policía. Ellos tenían eso, los vídeos de YouTube donde salen les barricadas, donde salen les lanzaderes, donde sale la policía pisándole la cabeza a un manifestante. Entonces, bueno, ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo no se lo creen. Bueno, partiendo de la base de que, aunque aquí son cuerpos represivos y muy hijos de María, allí todavía son peor, porque no se lo piensan dos veces en sacar la pistola y empezar a tiros. Es una ciudad donde, o sea, es una nación donde todas las noches mueren un montón de negros. Hay un racismo muy serio. Y aunque a mí me decían que era un país emergente, yo decía a ellos que no estaban muy de acuerdo en ver un país emergente cuando los trabajadores tienen que dormir en la acera porque no tienen perres para volver en autobús ni en tren a su casa de origen. Vuelven una vez a la semana o una vez al mes y están durmiendo en la calle como los indigentes aquí. Entonces, ellos a nosotros teníamos eso como endiosados en
plan de la lucha, y que por ahí que va la salida, y que tenemos que globalizar las luchas en España y en el mundo, y que tenemos que hacer una gran intersindical a nivel mundial y plantar cara a todas estas medidas que ellos lo ven porque prácticamente la economía allí está basada en las multinacionales, y ven las maniobras. En una de las visitas que hice a una fábrica de trabajadores en huelga, estaban en huelga porque la cerraban porque iban a marchar para la Amazonia, donde no pagaban tasas. Estaban en San José, quiero recordar, y que marchaban para la Amazonia por no pagar tasas. O sea, los escrúpulos con los que, o los sin escrúpulos con lo que juega el empresariado, el capital, en todos los países es coincidente. Y en eso creo que en este sindicato estamos de acuerdo también, de que son unas mismas medidas en todo el mundo y unos mismos sacrificados, unas mismas medidas del capital sobre unos sacrificados que son el pueblo y los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, la corriente sindical de izquierdas, estamos aprovechando estas invitaciones, que para nada nos podríamos permitir económicamente salir si no fuera que va a costa de quien nos invita, pero estamos aprovechando estos viajes para a ver si en los sitios donde vamos hacen lo que puedan para recaudar dinero en base a la represión que se está llevando con los mineros, con los 123 de momento encausados, donde se ellos pide grandes cantidades, sobre 30.000 euros, y cárcel, bastante cárcel. Entonces estamos queriendo sensibilizar allá donde vamos sobre la represión real que se está haciendo, y sobre la represión a nivel económico, y a nivel de que muchos nos tememos que algún trabajador tenga que pasar por la cárcel. Esta gente que me invitó, CSP con Lutas, pues ahora mismo ellos están haciendo un viaje internacional por diferentes sitios. Van a estar en Barcelona, están ahora mismo en Madrid, van a venir aquí a Asturias a conocernos más, o sea, a conocernos de tú a tú, puesto que el conocernos más bien fue así a través de internet. Entonces quedaron bastante, según ellos, bastante encantados con lo que se ellos dijo, con el pensamiento que tenemos nosotros sobre las cosas. Entonces vienen a hacer una visita a las zonas de conflicto. Creemos que o vamos a intentar hacer una charla con ellos aquí en Gijón, y ellos pues después van a Francia, donde tienen una reunión de todo el sindicato alternativo mundial. Van a participar en Madrid en la reunión esta intersindical también de los sindicatos alternativos. La situación en la minería, me supongo que como en todos los colectivos, hoy en la sociedad de consumo en la que estamos instalados, y más con los tijeretazos que empleó este gobierno sobre los trabajadores, pues nos tenemos que dar cuenta que no estamos para grandes huelgas. Entonces, después de 2 meses de huelga, hay una cierta, aunque hay un sentimiento de que sí se debía de dar contestación, puesto que el gobierno ahí está por lo que saltó la huelga, ¿no? No tenemos que olvidarnos que saltó porque quitó un 60% del presupuesto que había hacia lo de la minería. Entonces ya no daba margen ni siquiera de andar negociando planes como vienen haciendo estos sindicatos,
y como quería el Soria engañar diciendo de negociar del 2013 al 2018, quitando este 60% de subvención, pues ya se ven abocados, se ve abocar la minería, sobre todo la privada, se ve abocar al cierre. Una de las cuestiones de pedir nosotros la nacionalización lo vemos en el primer envite que faen estos mal llamados empresarios que nosotros los tildamos de pistoleros como Vitorino, se atreven a querer rebajar el sueldo a los trabajadores y pedillos más jornal. Entonces verdaderamente la gente está mentalizada de que iba a verse abocada a la huelga, pero bueno, las condiciones económicas están mermadas. Ahí es donde verdaderamente creemos que tenemos razón, porque ya desde un primer momento decíamos, siendo objetivos, con todo esto que antes hablé, de que verdaderamente todos los trabajadores, todos, no estamos para huelgas muy largas, muy duras. Tenemos que ser un poquitín inteligentes, y ahora mismo el querer creer que solamente existe el conflicto de la minería, pues sería una ignorancia que no cabe en ningún sitio, ¿no? El país está patas arriba, Asturias está patas arriba, Asturias que estaba el tejido industrial, era casi todo público, pues ahora mismo con el tijeretazo a la sanidad, a la educación y con lo que está sucediendo en la minería, pues Asturias queda como un solar. Entonces nosotros pensamos de que había que globalizar esa lucha, había que dar una salida global, hacer retroceder a este gobierno en la actitud, o sea, en los planteamientos que está llevando a cabo. Sí que pensamos a nivel político que se dan condicionantes de plantar un referéndum en España y hacer, ya que no hay una alternativa política, una tercera vía que se hacía necesaria ahora mismo, porque en España, igual que en el resto de Europa, que casi en el mundo, está sembrado el bipartidismo, y aquí la tercera vía la tenemos en Izquierda Unida, que son poco y mal avenidos, confesando mucho, haciendo vaivenes con el PSOE y con políticas neoliberales. Entonces, al no existir esa tercera vía, deberíamos de aprovechar la coyuntura en la que nos encontramos todos los trabajadores y plantar cara en clave político al gobierno. Pedir un referéndum donde nosotros presentar nuestro malestar con esas medidas que está presentando a Calzador, aprovechando su mayoría absoluta política. Fue muy satisfactoria. Yo creo que, partiendo de la base que me resulta una gente por encima de las ideas, que me congratulo con ellas, por encima de las ideas, muy luchadora, entonces fue muy satisfactoria en todo momento me sentí muy arropado como persona y como la idea que pretendía transmitirlos de unidad, resistencia y lucha. Porque, para mi parecer, participan de la misma idea de unidad, resistencia y lucha, y que estos contactos a nivel internacional entre trabajadores, la realidad es que seguramente hay muchos sindicatos como nosotros que económicamente no nos los podemos permitir, pero siempre que se pueda es muy positivo el intercambiar ideas, el ponernos en contacto, y sí que participo en la idea de yo viendo lo que hay a nivel mundial, que está un bipartidismo sembrado y están unos sindicatos completamente burocratizados, engañando a los trabajadores por ahora,
así por ahora lo consiguieron, viendo el nivel de represión, de apretar que están teniendo todos los gobiernos liberales sobre los trabajadores, espero una explosión de diferente manera y quizás el sindicalismo alternativo logremos la parcela de poder que ya deberíamos de tener viendo el quehacer diario de esta gente. Soy partidario, ahora mismo en Madrid esta semana, el fin de semana se reúne el sindicalismo alternativo, soy partidario de esas reuniones, soy partidario de crear una intersindical a nivel del Estado español y a nivel europeo y a nivel mundial. O sea, siempre es positivo la relación entre los trabajadores con una misma visión, teniendo en claro quiénes somos y hacia dónde vamos. Estando allí fue doloroso ver como unos compañeros en Sudáfrica, por una reivindicación salarial, son muertos 34 compañeros y mucho me temo que llegara a más de la centena de heridos, y yo lo matizaba, ¿no? Lo matizaba como en el primer mundo que llamen, en el primer mundo, Europa, el Estado español, cómo se les llena la boca de derechos humanos y de democracia, de no sé cuánto más. Sin embargo, a la hora de desprestigiar lo que lleve, pues el ramo mío, el carbón, a la hora de desprestigiar, dicen que somos un pufu, que empujamos al Estado y no sé qué, no se mira nada más que lo que lleve el valor económico, y no miran las condiciones en que tienen a esta gente en Sudáfrica, en Colombia, trabajando niños de 10 y de 11 años, disparando por pedir un euro más en jornal, y quería que entre todos recapacitáramos, y así lo hicimos, la agresividad con la que contesta el capital a nivel mundial, y cogimos inmediatamente, hicimos un escrito de varias organizaciones, entre ellas CSP con Lutas y nosotros la CSI, y lo llevemos a la embajada. Hicimos una pequeña concentración, manifestación, para demostrar nuestra repulsa ante esta forma criminal de actuar de toda esta gente. Y pedimos que quien vea esto, que realmente se paren a pensar muchas veces, pues todo esto porque aquí sufrimos la calamidad de la desaparición del sector naval, aquí sufrimos la desaparición del pequeño y mediano comercio, y nunca reparemos en que, por ejemplo, el mercado chino, que tan emergente están, los jornales que le pagan a esa gente, la mano de obra que emplean, que están confinados en sótanos, que duermen unos encima de otros como si fueran peor que los animales, y no se paran nada más, y esta gente nos habla de resultados, de economía. Tenemos que ir hacia la destrucción de un sistema que solo le importa eso, solo le importa llenarse los bolsillos, sin importarles cómo ni de qué manera.